Hola amigos, antes de comenzar esta historia que cambiará tu forma de ver el amor, te pido un favor. Suscríbete al canal y déjame un comentario contándome si alguna vez has sentido que tu mundo se derrumbaba. Créeme, esta historia te va a tocar el corazón. Vamos allá. La brisa del Mediterráneo entraba por la ventana del apartamento en el paseo marítimo, pero Isabela Morales ya no sentía su frescura como antes. Esa mañana de julio, mientras preparaba café en la cocina de mármol blanco que tanto había soñado, observó cómo Diego ataba sus zapatos deportivos con una rapidez sospechosa. 3 años de matrimonio le habían enseñado cada gesto de su esposo, cada microexpresión, cada mentira envuelta en sonrisas. Voy a correr un rato, cariño, dijo él sin mirarla a los ojos, como siempre últimamente. Isabela no respondió. Simplemente asintió mientras removía el azúcar en su taza, escuchando cómo la puerta se cerraba con ese sonido que ya conocía de memoria. 1, 2, 3 segundos de silencio. Luego el inconfundible crujido de la escalera que bajaba al tercer piso. No al segundo, donde vivía el señor Ramírez con sus gatos. Al tercero, donde vivía Marina. ¿Cuántas veces una mujer puede ignorar lo obvio antes de que la verdad la destroce por completo? Isabella dejó la taza sobre la encimera y caminó descalza hasta el balcón. Barcelona despertaba con su característico bullicio, turistas arrastrando maletas por las ramblas, el grito de los vendedores de frutas en el mercado de la Boquería, gaviotas peleando por migajas en la playa. Pero nada de eso importaba. Su mundo se había reducido a un apartamento de 120 metros cuadrados donde la felicidad era solo una fachada bien montada. Hacía exactamente 2 meses que Diego había comenzado con sus visitas al vecino. Al principio, Isabella lo había creído. Diego siempre había sido sociable, de esos hombres que hacen amigos en el supermercado, pero las visitas se volvieron rutinarias, predecibles. Cada noche a las 8:30, después de cenar, él decía la misma frase: voy a ver al vecino un momento, y desaparecía durante 2 horas. La primera vez que Isabella sospechó algo fue una noche de mayo. Diego regresó con un aroma diferente. No era perfume de hombre, era Chanel No. 5, ese perfume que ella misma había usado en su boda, pero que había dejado de ponerse porque Diego le había dicho que prefería fragancias más frescas. La ironía le había retorcido el estómago. ¿Todo bien con el vecino?, le había preguntado esa noche, intentando sonar casual. Sí, sí. Estuvimos viendo el partido, respondió Diego, pero sus ojos miraban hacia la ventana, hacia cualquier parte excepto hacia ella. Esa noche Isabella no durmió. Se quedó despierta escuchando la respiración de Diego, preguntándose en qué momento exacto su matrimonio había comenzado a desmoronarse. ¿Fue cuando él perdió su trabajo como arquitecto hace un año? ¿Cuando ella empezó a trabajar doble turno en la boutique de moda del barrio gótico para pagar las facturas? ¿O quizás siempre había sido así y ella simplemente había estado demasiado enamorada para verlo? Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Isabella comenzó a observar, a notar detalles. Diego se duchaba antes de bajar al vecino. Se ponía su camisa azul favorita, esa que ella le había regalado en su aniversario. Se echaba colonia. ¿Quién se arregla tanto para ver a un amigo? Una tarde, mientras organizaba el armario, Isabella encontró un recibo arrugado en el bolsillo de los jeans de Diego. Era de una joyería en el Paseo de Gracia, una pulsera de plata. 150 euros. Ella revisó su propia joyero. Nada nuevo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies y sin embargo sigues de pie respirando, fingiendo que todo está bien? Esa noche Isabella decidió seguirlo. No era una decisión racional, era pura desesperación. A las 8:30 en punto, Diego anunció su salida habitual. Isabella esperó exactamente 30 segundos antes de abrir la puerta de su apartamento con cuidado. El corazón le martillaba en los oídos mientras bajaba las escaleras, descalza para no hacer ruido. El edificio era uno de esos antiguos edificios modernistas de Barcelona, con escaleras de mármol y pasamanos de hierro forjado. Isabella se detuvo en el rellano entre el cuarto y tercer piso. Desde allí podía ver la puerta del apartamento 3B, la puerta de Marina. Isabella la había visto solo un par de veces en el ascensor. Era de esas mujeres que no necesitan maquillaje para ser hermosas. Pelo negro largo hasta la cintura, ojos verdes como el mar en verano, una sonrisa que iluminaba el pasillo más oscuro.
Trabajaba como fotógrafa freelance, o al menos eso era lo que le había contado la señora López del segundo piso durante una de sus interminables sesiones de chismes en la portería. Isabella vio cómo Diego tocaba el timbre. Una vez, dos veces. La puerta se abrió casi inmediatamente como si Marina hubiera estado esperando justo detrás. La luz cálida del apartamento se derramó en el pasillo, y entonces Isabella lo vio. Diego sonreía. No era la sonrisa educada que le dedicaba a ella últimamente. Era esa sonrisa enorme, genuina, la misma que solía dedicarle a Isabella cuando se conocieron en aquella fiesta en Sitges hace 4 años. «Llegas tarde», escuchó Isabella que decía Marina con un tono juguetón. «Perdona, mi amor. Isabella tardó en cenar», respondió Diego. «Mi amor, mi amor». Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Isabella se apoyó contra la pared, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Quiso gritar, bajar corriendo, confrontarlos a ambos, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada, viendo cómo su esposo entraba en el apartamento de otra mujer y la puerta se cerraba detrás de él con un clic definitivo. No supo cuánto tiempo se quedó allí, en esa escalera fría, llorando en silencio. Tal vez fueron 5 minutos, tal vez 30. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente reunió fuerzas para moverse, subió las escaleras como un zombi, entró en su apartamento vacío y se dejó caer en el sofá. La sala estaba llena de fotografías de su boda. Isabella en su vestido blanco de encaje, Diego con su traje gris perla, ambos riendo frente a la Sagrada Familia. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿En qué momento el amor se había convertido en mentiras? Esa noche Isabella no durmió. Se quedó en el balcón, mirando el mar. Las olas rompían contra la playa con su ritmo eterno, indiferentes al dolor humano. Barcelona dormía, pero ella estaba más despierta que nunca. Por primera vez en meses, veía las cosas con claridad brutal. Cuando Diego regresó cerca de las 11, Isabella fingió estar dormida. Lo escuchó moverse por el apartamento, ducharse, meterse en la cama. Sintió cómo él se acercaba, cómo su brazo la rodeaba por la cintura en ese gesto que antes la hacía sentir segura y que ahora solo le provocaba náuseas. «Te quiero», susurró Diego contra su cuello. Isabella apretó los ojos con fuerza, mordiéndose el labio para no llorar. 3 palabras. 3 palabras vacías que ya no significaban nada. Los días siguientes fueron una tortura meticulosamente orquestada. Isabela siguió con su rutina: despertarse, preparar el desayuno, ir a trabajar, volver a casa, cenar con Diego, verlo irse donde el vecino, quedarse sola hasta que él regresara oliendo a Chanel No. 5 y culpa mal disimulada. Pero algo había cambiado en Isabella. La niebla de la negación se había disipado, dejando solo una rabia fría y calculadora. Comenzó a investigar. Revisó el teléfono de Diego mientras él dormía. Encontró mensajes borrados, pero las copias de seguridad en la nube no mienten. Conversaciones interminables con Marina. Fotos, planes, promesas. «Pronto estaré libre», le había escrito Diego a Marina 2 semanas atrás. «Solo necesito tiempo para encontrar el momento adecuado». ¿El momento adecuado para qué? ¿Para destrozarla? ¿Para decirle que su matrimonio había sido una mentira? Isabella también descubrió que la pulsera de plata que Diego había comprado estaba ahora en la muñeca de Marina. Lo supo porque Marina había publicado una foto en Instagram etiquetando la ubicación como «casa de mis sueños», con un emoji de corazón. En la foto se veía su mano con la pulsera y al fondo, difuminado pero reconocible, estaba el sofá gris que Isabella había visto a través de la puerta entreabierta del apartamento 3B. Cada descubrimiento era como una puñalada. Pero Isabella no se derrumbó. Al contrario, algo en ella se endureció. Se volvió observadora, metódica. Comenzó a tomar notas mentales de todo: las horas exactas en que Diego salía y regresaba, los cambios en su comportamiento, las nuevas prendas de ropa que aparecían en su armario. Una tarde, mientras trabajaba en la boutique, su amiga y compañera Sofía notó su estado. «Estás diferente, Isa. ¿Todo bien en casa?», le preguntó mientras doblaban vestidos de seda. Isabella estuvo a punto de contarle todo. Las palabras estaban ahí en la punta de su lengua, desesperadas por salir, pero se contuvo. Decirlo en voz alta lo haría real de una manera que aún no estaba lista para enfrentar. «Solo cansada», mintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sofía no pareció convencida, pero no insistió. Conocía a Isabella desde hacía 5 años, desde que había llegado a Barcelona desde Sevilla con sueños de convertirse en diseñadora de moda. Sabía cuándo presionar y cuándo dar espacio. Esa noche Isabella llegó a casa antes de lo habitual.
Era martes, el día que normalmente trabajaba hasta las 9, pero la boutique había estado tranquila y su jefa le había permitido salir temprano. Cuando abrió la puerta del apartamento, escuchó voces. Diego no estaba solo. Isabela se quedó congelada en el recibidor. Las voces venían del balcón. Diego estaba hablando por teléfono y su tono era tierno, ese tono que solía usar con ella. No, amor, no puede escucharnos. Está trabajando, decía Diego con una risa suave. Sí, yo también quiero verte. Hoy no puedo bajar, mi madre viene a cenar, pero mañana seremos solo tú y yo. Te prometo que pronto todo esto terminará. Solo necesito reunir el coraje. Isabella sintió como la bilis subía por su garganta. Retrocedió silenciosamente, salió del apartamento y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando entrecortadamente. Su madre venía a cenar. Claro, otra mentira perfectamente elaborada. ¿Hasta dónde puede llegar la traición antes de que te destruya por completo? Pero Isabela no se dejó destruir. Esa noche, cuando Diego le contó sobre la inesperada visita de su madre que había tenido que cancelar, Isabella sonrió y dijo que era una lástima. Cenaron en silencio, viendo una serie en Netflix que ninguno de los dos seguía realmente. A las 8:30 en punto, Diego se levantó. Voy donde el vecino, dijo, como siempre. Que te diviertas, respondió Isabella, y algo en su voz hizo que Diego la mirara con extrañeza. Cuando Diego se fue, Isabella se quedó sentada en el sofá durante exactamente 5 minutos. Luego se levantó, se puso su vestido negro favorito, se maquilló por primera vez en semanas y salió del apartamento. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba estar en cualquier lugar que no fuera ese apartamento lleno de mentiras. Caminó sin rumbo por las Ramblas, esquivando turistas y artistas callejeros. El sol de julio se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Barcelona era hermosa a esa hora, con sus edificios modernistas bañados en luz dorada. Pero Isabella no podía apreciar la belleza, solo sentía un vacío enorme en el pecho. Se encontró caminando hacia la playa de la Barceloneta. El sonido de las olas siempre la había calmado. Se quitó los zapatos y caminó por la arena, sintiendo cómo los granos fríos se colaban entre sus dedos. Había parejas caminando de la mano, grupos de amigos riendo alrededor de hogueras, surfistas recogiendo sus tablas después de un día en el agua. Isabela se sentó en la arena, abrazándose las rodillas, viendo cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. ¿Estás bien? Una voz suave interrumpió su llanto. Isabella levantó la vista. Un hombre de unos 40 años, con pelo canoso y ojos amables, la miraba con preocupación. Llevaba ropa de correr y sostenía una botella de agua. Sí, estoy bien, mintió Isabella, limpiándose las lágrimas torpemente. El hombre no se movió, simplemente se sentó a una distancia prudente en la arena. No tienes que hablar si no quieres, dijo él. Pero he descubierto que el mar escucha mejor cuando compartimos el peso con alguien más. Isabela lo miró, sorprendida por su amabilidad. Había algo en sus ojos que le recordaba a su padre, esa misma calidez tranquila. Mi esposo, comenzó Isabela, y entonces todo salió. Las mentiras, las visitas al vecino, Marina, la pulsera, las conversaciones telefónicas, todo, todo. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando Isabella terminó, él suspiró profundamente. Me llamo Rafael, dijo, y hace 3 años mi esposa me dejó por su instructor de yoga, así que créeme cuando te digo que entiendo ese dolor que sientes ahora. ¿Cómo? ¿Cómo lo superaste? Preguntó Isabela con voz temblorosa. Rafael sonrió tristemente. Día a día, lloré, me enojé, hice 1000 tonterías, pero eventualmente entendí algo importante. Su traición no dice nada sobre tu valor. Dice todo sobre sus propias limitaciones para amar honestamente. Esas palabras se clavaron en el corazón de Isabella como un ancla. Rafael se quedó con ella durante una hora más, compartiendo su historia, escuchándola de ella. Cuando finalmente se despidieron, él le dio su tarjeta. Por si necesitas hablar, dijo. A veces ayuda a tener a alguien que entiende. Isabella volvió a su apartamento cerca de las 11. Diego ya había regresado y estaba en el sofá viendo televisión. ¿Dónde estabas? Preguntó con tono acusador. Te llamé 3 veces. La hipocresía de la pregunta casi hizo que Isabella riera histéricamente, pero se contuvo. Salí a caminar, respondió simplemente, yendo directa al dormitorio. Esa noche, mientras Diego dormía a su lado, Isabella tomó una decisión. No iba a confrontarlo todavía.
No iba a darle el placer de una escena dramática que él probablemente ya había ensayado en su cabeza. En cambio, iba a ser algo que Diego nunca esperaría. Iba a reconstruirse. Iba a recordar quién era ella antes de convertirse en la esposa ignorada de Diego Morales. Y cuando estuviera lista, cuando fuera lo suficientemente fuerte, entonces actuaría. Los siguientes días Isabella comenzó a cambiar sutilmente. Se levantaba más temprano y salía a correr por la playa. Retomó su antiguo hobby de pintar instalando un pequeño estudio en la habitación de invitados. Llamó a viejos amigos que había descuidado durante su matrimonio. Comenzó a tomar clases de italiano los sábados por la mañana. Diego notó los cambios, pero parecía casi aliviado, como si la nueva independencia de Isabela le diera más libertad para sus propias traiciones. Una tarde, mientras Isabela pintaba en su estudio, recibió un mensaje de Rafael. ¿Cómo vas? Te mando buena energía. Era un mensaje simple, pero hizo que Isabella sonriera. Habían comenzado a intercambiar mensajes ocasionales, nada romántico, solo el apoyo mutuo de dos personas que habían sido heridas de maneras similares. Isabella respondió, mejor cada día. Gracias por preguntar. La verdad era que no estaba mejor. Por dentro seguía rota, sangrando por heridas que nadie podía ver. Pero estaba aprendiendo a funcionar a pesar del dolor. Estaba aprendiendo que podía ser fuerte incluso cuando se sentía débil. ¿Has aprendido alguna vez que la verdadera fortaleza no es no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar de él? Una noche, 2 semanas después de su encuentro en la playa con Rafael, Isabella estaba en el balcón cuando escuchó voces en el piso de abajo. Se asomó discretamente y vio a Diego y Marina en el balcón del apartamento 3B. Estaban abrazados mirando el mar. Pronto, escuchó que Diego decía, muy pronto le diré todo. Solo necesito encontrar el momento perfecto. Marina se giró hacia él, su rostro iluminado por la luz de la luna. Han sido 6 meses, Diego. ¿Cuánto tiempo más voy a ser tu secreto? 6 meses. Isabella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No eran 2 meses, eran 6. Media año de mentiras. Media año de engaños mientras ella trabajaba doble turno para mantener el apartamento que Diego usaba para acostarse con otra mujer. Pero Isabella no gritó, no lloró, simplemente se retiró del balcón, entró en su apartamento y se sirvió una copa de vino tinto. Se sentó en el sofá, bebiendo lentamente, procesando esta nueva información. 6 meses. 6 meses de te quiero vacíos. 6 meses de cenas en silencio. 6 meses de dormir al lado de un extraño. Cuando Diego regresó esa noche, Isabella estaba en la cama fingiendo dormir de nuevo. Pero esta vez algo era diferente. Ya no sentía dolor, solo sentía nada. Un vacío frío y calculador. Al día siguiente era viernes. Isabella había pedido el día libre. Cuando Diego se fue al gimnasio por la mañana, o eso dijo, ella sacó 2 maletas del armario y comenzó a empacar. Ropa, documentos importantes, joyas que le había regalado su abuela, las fotos de su familia, todo lo que realmente importaba. Luego llamó a Sofía. Necesito un favor, dijo Isabella. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Claro, ¿qué pasó? Preguntó Sofía, preocupada. Te cuento cuando llegue, respondió Isabella. Antes de irse, Isabella escribió una nota. No era larga ni dramática. Simplemente decía, ya sé todo. No me busques. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Dejó la nota en la mesa de la cocina, al lado de la cafetera. Tomó sus maletas, echó un último vistazo al apartamento que había considerado su hogar durante 3 años y cerró la puerta detrás de ella. No lloró en el taxi camino al apartamento de Sofía. No sintió alivio tampoco. Solo sentía una extraña mezcla de libertad y pérdida, como si hubiera saltado de un acantilado sin saber si había agua o rocas abajo. Sofía la recibió con un abrazo largo y apretado, sin hacer preguntas. Solo la llevó al cuarto de invitados, le preparó té y se sentó a su lado en la cama. Cuando estés lista, dijo simplemente. Isabela le contó todo, cada detalle doloroso. Sofía escuchó, a veces con lágrimas en los ojos, a veces apretando la mano de Isabela con fuerza. Ese hijo de puta, murmuró Sofía cuando Isabella terminó, ese maldito hijo de puta. Por primera vez en semanas, Isabella rió. Era una risa amarga, pero era algo. Esa noche, su teléfono explotó con mensajes de Diego. Primero confundidos, ¿dónde estás? Luego preocupados, Isabella, por favor, contesta. Finalmente, desesperados, podemos hablar de esto, no es lo que piensas. Isabella bloqueó su número. También bloqueó a Marina, aunque ella nunca le había escrito. Era un acto simbólico, una forma de cerrar esa puerta de una vez por todas.
A la mañana siguiente, Isabella contrató a una abogada especializada en divorcios. Se llamaba Carmen Vidal y tenía reputación de ser implacable. Quiero todo documentado, le dijo Isabella a Carmen. Todo. Las fechas, los mensajes, las mentiras. Todo. Carmen sonrió con aprobación. Me gusta tu actitud. Vamos a asegurarnos de que salgas de esto de la mejor manera posible. Y así comenzó el proceso. Papeles, reuniones, negociaciones tensas donde Diego intentaba hacerse la víctima, alegando que Isabella lo había descuidado por trabajar tanto. La audacia de ese argumento dejó a Isabella sin palabras. Pero Carmen se encargó de recordarle a Diego y su abogado que Isabella había trabajado doble turno para mantener el apartamento porque él había perdido su empleo, que ella había sido la única sosteniendo el matrimonio mientras él se revolcaba con la vecina. El proceso fue agotador. Hubo días en que Isabella quería rendirse, llamar a Diego, perdonarlo todo y volver a la cómoda ignorancia de antes. Pero entonces recordaba las palabras de Rafael en la playa. Su traición no dice nada sobre tu valor. Y seguía adelante. 3 meses habían pasado desde que Isabella dejó el apartamento. 3 meses viviendo en el cuarto de invitados de Sofía. 3 meses de noche sin dormir. 3 meses reconstruyéndose pieza por pieza. El otoño había llegado a Barcelona, tiñendo la ciudad de tonos dorados y naranjas, como si la naturaleza misma quisiera recordarle que después de cada pérdida viene un renacimiento. Isabella se había convertido en otra mujer. No mejor ni peor, simplemente diferente. Más fuerte tal vez, más cautelosa, definitivamente. Cada mañana se levantaba a las 6, salía a correr por la playa de la Barceloneta y veía cómo el sol soldía sobre el Mediterráneo con una mezcla de melancolía y esperanza. Rafael se había convertido en un amigo constante. Nada romántico, como él le había dejado claro desde el principio. Los heridos no debemos curarnos uno al otro, le había dicho sabiamente. Debemos curarnos a nosotros mismos primero. Se encontraban para café los sábados. Compartían sus avances, sus retrocesos, sus pequeñas victorias sobre el dolor. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, como un caracol arrastrándose por la arena. Diego había intentado todo, súplicas, promesas, incluso presentarse en la boutique donde Isabella trabajaba. Pero Carmen Vidal era como un escudo de acero, bloqueando cada intento de manipulación con precisión legal. Está desesperado, le había dicho Carmen después de una particularmente tensa sesión de mediación. Eso es bueno para nosotras. Los desesperados cometen errores. Y vaya que Diego cometió errores. Su abogado filtró sin querer mensajes donde Diego admitía la infidelidad. Peor aún, resultó que Marina no era la primera. Había habido otra mujer antes, una compañera de trabajo durante el último año que Diego tuvo empleo. La revelación golpeó a Isabella como una ola inesperada, reviviendo el dolor que pensaba que ya había procesado. Esa noche, Isabella rompió a llorar en brazos de Sofía. No por Diego, se dio cuenta. Lloraba por la mujer ingenua que había sido, por los años perdidos, por la confianza destruida. ¿Sabes qué es lo peor? Sollozó Isabella. No es que me engañara, es que yo sospeché tantas veces y elegí no ver. Elegí creer sus mentiras porque la verdad era demasiado dolorosa. Sofía le acarició el pelo, dejándola llorar. No te culpes por haber amado, Isa. No te culpes por haber confiado. Eso te hace humana, no débil. ¿Cuántas veces nos culpamos por amar demasiado cuando el verdadero error fue de quien no supo apreciar ese amor? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Isabella comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. Ya no revisaba compulsivamente su teléfono esperando mensajes de Diego. Ya no sentía ese nudo en el estómago cada vez que veía parejas felices en la calle. Empezó a dormir mejor, a sonreír más genuinamente, a hacer planes para el futuro que no incluían a nadie más que a ella misma. Una tarde de noviembre, mientras organizaba el almacén de la boutique, recibió una llamada de Carmen. Tengo noticias, dijo su abogada con un tono que Isabella no pudo descifrar. Diego aceptó todos nuestros términos. Isabella se sentó en una caja de zapatos, procesando la información. Todos, todos. El apartamento es tuyo, 50% de los ahorros y va a cubrir los costos legales. Firmó esta mañana. Debería haber sentido alegría, triunfo, algo. Pero Isabella solo sentía vacío. Un capítulo de su vida estaba cerrándose oficialmente, y aunque sabía que era lo correcto, dolía de una manera diferente. Era el dolor de decir adiós definitivamente, de aceptar que los sueños que había tenido no se cumplirían nunca. Isabella, ¿estás ahí? Preguntó Carmen. Sí, estoy. Gracias, Carmen. Por todo.
Esa noche, Isabella no fue directamente al apartamento de Sofía. Caminó sin rumbo por el barrio gótico, perdiéndose en sus calles medievales, viendo cómo las luces navideñas comenzaban a adornar los escaparates. Barcelona se preparaba para las fiestas, pero Isabella sentía que ella estaba en un limbo temporal, entre el pasado que había perdido y el futuro que aún no se atrevía a imaginar. Terminó, como tantas veces antes, en la playa. El mar estaba agitado esa noche, las olas rompiendo con fuerza contra la orilla. Se sentó en la arena, abrazándose las rodillas, viendo cómo la espuma blanca brillaba bajo la luz de la luna. Sabía que te encontraría aquí. Isabela se giró. Rafael estaba detrás de ella con dos caesfeferman. ¿Cómo sabías dónde estaba? Preguntó Isabela sorprendida. Sofía me llamó. Estaba preocupada, dijo Rafael, sentándose a su lado y ofreciéndole un café. Dijo que firmaste los papeles hoy. Isabella tomó el café, sintiendo el calor reconfortante en sus manos. Debería sentirme feliz, ¿verdad? Gané. Conseguí todo lo que quería del divorcio. Pero no se siente como una victoria, completó Rafael. Isabella asintió, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Se siente como un final, y odio los finales. Rafael guardó silencio durante un momento, mirando el mar. ¿Sabes qué aprendí después de mi divorcio? Dijo finalmente, que los finales son solo el otro nombre de los nuevos comienzos. Es aterrador, sí, pero también es liberador. No me siento liberada, admitió Isabella. Me siento perdida. Eso es normal. Rafael sonrió tristemente. Durante años te definiste en relación con otra persona. Eras la esposa de Diego. Ahora tienes que redescubrir quién es Isabela Morales sin ese título. Y eso da miedo porque es territorio desconocido. Sus palabras resonaron en Isabella con una claridad dolorosa. Tenía razón. ¿Quién era ella sin Diego? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué soñaba? Durante tanto tiempo había subordinado sus deseos a los de su matrimonio, que había olvidado que tenía deseos propios. ¿Y tú lo descubriste? Preguntó Isabela. ¿Quién eras sin tu esposa? Rafael rió suavemente. Todavía lo estoy descubriendo, pero cada día que pasa me conozco un poco mejor. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Me gusta la persona que estoy descubriendo. Es alguien más fuerte de lo que pensaba, más resiliente. Se quedaron en silencio durante un rato, bebiendo café, escuchando el sonido de las olas. Había algo reconfortante en la compañía de alguien que entendía el dolor sin necesidad de explicaciones. Gracias, dijo Isabela finalmente, por estar aquí, por entender. Siempre, respondió Rafael, los sobrevivientes tenemos que cuidarnos mutuamente. Cuando Isabela regresó al apartamento de Sofía esa noche, encontró a su amiga esperándola con una botella de vino y una sonrisa cómplice. Oficialmente divorciada, dijo Sofía, sirviéndole una copa. Esto merece una celebración. Isabella aceptó la copa, pero no se sentía festiva. No sé si celebración es la palabra correcta. Entonces digamos que es un brindis por tu libertad. Sofía levantó su copa. Por Isabella Morales, la mujer más fuerte que conozco, que tuvo el coraje de dejarlo todo para encontrarse a sí misma. Isabella sintió cómo las lágrimas caían por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza tímida. Por encontrarme a mí misma, repitió, chocando su copa con la de Sofía. La semana siguiente, Isabella regresó al apartamento del paseo marítimo por primera vez desde que se había ido. Diego había sacado todas sus cosas, dejando el espacio vacío, vacío y eco. Isabella caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes que habían sido testigos de su amor y su traición. En el balcón se detuvo. El mar se extendía ante ella, infinito y constante. ¿Cuántas noches había pasado aquí mirando las olas, sintiendo que su mundo se desmoronaba? Pero ahora, parada en el mismo lugar, sentía algo diferente. No felicidad exactamente, pero sí posibilidad. Su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre desde Sevilla. Hija, ¿cuándo vienes a visitarnos? Tu padre y yo te extrañamos. Isabella sonrió. Hacía meses que no veía a sus padres. Había estado tan consumida por el drama de su divorcio que había descuidado a las personas que realmente importaban. Respondió, pronto, mamá, muy pronto. Y en ese momento, mirando el mar que tanto había acompañado durante los meses más oscuros, Isabela tomó una decisión. Iba a rediseñar su vida completamente. Iba a pintar las paredes del apartamento de colores vibrantes. Iba a convertir la habitación de invitados en un estudio de arte apropiado. Iba a invitar amigos, llenar el espacio de risas y vida. Pero primero iba a hacer algo que había soñado durante años,
pero que Diego siempre había descartado. Iba a adoptar un perro. Al día siguiente, Isabella visitó el refugio de animales local. Caminó entre las jaulas, mirando los rostros esperanzados de perros de todas las razas y tamaños. Y entonces lo vio, un Golden Retriever de 3 años llamado Sol. Había sido abandonado por su antigua familia cuando se mudaron al extranjero. Él entiende lo que es ser dejado atrás, dijo la voluntaria del refugio. Pero míralo, todavía tiene esperanza, todavía cree en el amor. Isabela se arrodilló frente a la jaula. Sol la miró con ojos marrones y cálidos, moviendo la cola tentativa. Cuando Isabela extendió su mano, él la lamió suavemente, como si supiera que ambos estaban rotos y que tal vez podrían ayudarse mutuamente a sanar. Me lo llevo, dijo Isabella, sintiendo cómo su corazón se expandía de una manera que no había experimentado en meses. ¿Has sentido alguna vez que un alma rota puede reconocer a otra y que juntas pueden encontrar la manera de volver a estar completas? Llevó a Sol a su apartamento ese mismo día. El perro exploró cada rincón, olisqueando, reclamando el espacio como suyo. Isabella lo observaba con una sonrisa, sintiendo cómo la vida regresaba lentamente al lugar que había estado tan vacío. Esa noche, mientras Sol dormía en una cama nueva al pie de la suya, Isabella no se sintió sola por primera vez en meses. Tenía un compañero, alguien que dependía de ella, que la necesitaba, que la amaba incondicionalmente sin pedir nada a cambio excepto su presencia. Las semanas pasaron. Isabella estableció una nueva rutina. Despertar, correr con Sol por la playa, trabajar en la boutique, pintar en las tardes, cenar viendo el atardecer desde el balcón. Era una vida simple, pero era suya, completamente suya. Un sábado por la mañana, mientras Isabella tomaba café en un café cerca de las Ramblas, vio a Diego y Marina caminando por la calle. Estaban tomados de la mano, pero no parecían felices. De hecho, Isabella notó tensión en sus cuerpos, en la forma en que evitaban mirarse mutuamente. Por un instante sintió una punzada de algo. No era dolor, se dio cuenta. Era más bien pena. Pena por Diego, que había destruido algo real por algo que probablemente ya se estaba desmoronando. Pena por Marina, que había ganado a un hombre que era capaz de traicionar tan fácilmente. Pena por ambos, atrapados en una relación construida sobre las ruinas de otra. Diego levantó la vista y la vio. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció durar una eternidad. Isabella vio sorpresa, culpa, tal vez incluso arrepentimiento en su mirada, pero ella simplemente asintió cortésmente y volvió su atención a su café. No había espacio en su nueva vida para la amargura. No había tiempo para el odio. Solo había espacio para seguir adelante, para crecer, para convertirse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Esa tarde, Rafael la invitó a una exposición de fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo. Isabella había mencionado casualmente que extrañaba la cultura, las galerías, las cosas que había dejado de hacer durante su matrimonio. Pensé que te gustaría, dijo Rafael mientras caminaban entre las instalaciones. Además, hay alguien que quiero que conozcas. El alguien resultó ser Martín, un amigo de Rafael que trabajaba como curador en el museo. Era alto, con gafas y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro cuando hablaba de arte. Rafael me contó pintas, dijo Martín, sus ojos brillando con interés genuino. Me encantaría ver tu trabajo algún día. Isabella sintió un rubor subir por sus mejillas. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara en sus pasiones de esta manera. Son solo experimentos, dijo modestamente. Nada profesional. El arte nunca es solo experimentos, respondió Martín. Es expresión del alma. Y estoy seguro de que tu alma tiene historias increíbles que contar. Pasaron la tarde hablando de arte, de Barcelona, de la vida. Isabella se dio cuenta de que estaba sonriendo, realmente sonriendo, de una manera que no había hecho en mucho tiempo. No era atracción romántica, no todavía, pero era conexión. Era la posibilidad de algo nuevo, algo sin el peso del pasado. Cuando se despidieron, Martín le pidió su número. Para lo del trabajo, dijo rápidamente. Si alguna vez quieres mostrar tus pinturas, tengo contactos en galerías pequeñas que siempre buscan artistas emergentes. Isabela le dio su número, sintiendo mariposas en el estómago. No estaba lista para el romance, probablemente no lo estaría por un tiempo, pero estaba lista para las posibilidades, para las nuevas conexiones, para permitirse ser vista de nuevo. Esa noche, en su balcón con sol a sus pies, Isabela sacó su cuaderno de bocetos. Había comenzado a documentar su viaje de sanación a través del arte, pintando sus emociones cuando las palabras fallaban,
Las primeras páginas estaban llenas de oscuridad, de trazos violentos y colores apagados, pero a medida que pasaban las páginas, los colores se volvían más brillantes, las líneas más suaves, las imágenes más esperanzadoras. Comenzó un nuevo boceto. Esta vez pintó el mar, pero no el mar oscuro y tormentoso de sus primeros días de dolor. Pintó el mar al amanecer, cuando el sol naciente lo teñía de oro y rosa, cuando cada ola era una promesa de un nuevo día. En la esquina inferior escribió una fecha, el día en que firmó los papeles de divorcio, no como un recordatorio de pérdida, sino como un marcador de renacimiento. 2 meses después, Isabella organizó una pequeña exhibición en una galería del barrio gótico. Martín había cumplido su promesa, conectándola con el dueño de un espacio íntimo que mostraba artistas locales. La colección de Isabella se titulaba Mareas, un viaje desde la tormenta hacia la calma. La noche de la inauguración, Isabella estaba nerviosa. Había invitado a Sofía, a Rafael, a sus compañeras de la boutique, incluso a su jefa. Su madre y su padre habían viajado desde Sevilla, orgullosos de ver a su hija no solo sobrevivir, sino florecer. Estoy tan orgullosa de ti, mi niña, dijo su madre, con lágrimas en los ojos mientras miraba las pinturas que documentaban el dolor y la transformación de Isabella. La galería se llenó de gente, extraños que se detuvieron a admirar su trabajo, que preguntaron sobre las emociones detrás de atraso, que vieron en sus pinturas sus propias batallas y triunfos. Y entonces, en la esquina de la galería, Isabella vio una figura familiar. Era Diego. Estaba solo, mirando una de las pinturas más oscuras de la colección, una que Isabella había titulado Traición. Isabella sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo o dolor. Era más bien sorpresa. Diego se giró y la vio. Caminó lentamente hacia ella, con las manos en los bolsillos, con una expresión que Isabella no podía leer completamente. Hola, Isabella, dijo suavemente. Hola, Diego, respondió ella, su voz firme y tranquila. Tu trabajo es increíble, dijo él, mirando alrededor de la galería. Nunca supe que tenías tanto talento. Isabella sintió una punzada de tristeza ante esas palabras. Confirmaban algo que siempre había sospechado. Diego nunca realmente la había visto. Nunca había prestado atención a sus sueños, a sus pasiones, a las partes de ella que no servían a sus propias necesidades. Gracias, dijo simplemente. Diego pareció querer decir algo más, luchando con las palabras. Isabella, yo quiero que sepas que lo siento. Siento todo. Fui un idiota. Fui un cobarde. Y perdí a la mejor persona que jamás tendré en mi vida. Isabella lo miró, realmente lo miró, por primera vez en meses. Vio a un hombre que parecía más pequeño de alguna manera, disminuido. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente. Marina no estaba con él, notó Isabella, y había algo en su lenguaje corporal que sugería que las cosas no habían salido como él esperaba. Parte de Isabella quería sentir satisfacción por eso, pero principalmente solo sentía nada, indiferencia. Diego era un capítulo cerrado de su libro y no tenía interés en revisitar esas páginas. Gracias por disculparte, dijo Isabella, pero ya no importa, Diego. Lo que hiciste, las mentiras, todo eso es parte de mi pasado y estoy construyendo un futuro donde tú no tienes lugar. Diego asintió lentamente como si finalmente entendiera que no había vuelta atrás. ¿Eres feliz?, preguntó, y había genuina curiosidad en su voz. Isabella pensó en la pregunta, pensó en Sol esperándola en casa, pensó en sus pinturas colgadas en las paredes de esta galería, pensó en Rafael y Sofía y Martín y todas las nuevas conexiones que había hecho. Pensó en las mañanas corriendo por la playa, en las tardes pintando en su estudio, en las noches leyendo en su balcón. Sí, dijo finalmente, sorprendida por cuánto lo significaba. Sí, lo soy. Y era verdad. No era la felicidad burbujeante e ingenua que había sentido al principio de su matrimonio. Era algo más profundo, más sólido. Era la felicidad que viene de conocerse a uno mismo, de estar completo solo, de no necesitar a nadie más para sentirse valiosa. Diego sonrió tristemente. Me alegro, de verdad. Mereces ser feliz. Se despidieron civilizadamente, como dos extraños que una vez compartieron una vida. Isabella lo vio irse, caminando hacia la salida de la galería, desapareciendo en la noche de Barcelona. Rafael apareció a su lado con 2 copas de cava. ¿Estás bien?, preguntó. Isabella tomó la copa, sonriendo genuinamente. Más que bien, estoy exactamente donde necesito estar. La noche continuó, llena de conversaciones y risas y nuevas conexiones. Martín compró una de sus pinturas, insistiendo en que era una inversión en un artista que
Solo iba a crecer. Sofía lloró de orgullo. Sus padres no paraban de tomar fotos. Cuando la galería finalmente cerró, Isabella caminó a casa sola bajo las estrellas de Barcelona. El mar estaba tranquilo esa noche, las olas acariciando suavemente la orilla. Se detuvo en la playa, quitándose los zapatos y dejando que la arena fría se colara entre sus dedos. Pensó en todo el camino que había recorrido. Desde la mujer rota que había llorado en esta misma playa hace meses hasta la mujer que era ahora, más fuerte, más sabia, más ella misma de lo que había sido nunca. La traición de Diego había sido devastadora, pero también había sido, en una forma retorcida, un regalo. La había forzado a mirarse a sí misma, a redescubrir quién era, a reconstruirse desde los cimientos. ¿No es extraño cómo a veces las peores tragedias conducen a las transformaciones más hermosas? Isabella sacó su teléfono y tomó una foto del mar bajo la luz de la luna. La publicó en Instagram con un caption simple. A veces necesitas perderte para encontrarte. Gracias, Barcelona, por enseñarme a volver a estar completa. Los comentarios comenzaron a llegar casi inmediatamente. Amigos, familia, incluso extraños que habían visto su exposición, todos enviando amor y apoyo. Entre los comentarios vio uno de Martín. El arte más hermoso nace del dolor transformado en luz. Gracias por compartir tu luz con nosotros. Isabella sonrió, sintiendo calidez en su pecho. No sabía qué depararía el futuro. Tal vez algún día estaría lista para el amor de nuevo. Tal vez no. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que había sobrevivido. Más que eso, había florecido. Había tomado las piezas rotas de su corazón y las había convertido en arte, en fuerza, en una versión de sí misma que nunca había sabido que podía ser. Caminó de regreso a su apartamento donde Sol la esperaba con su lealtad incondicional. Preparó té, se acomodó en el balcón con una manta y abrió su cuaderno de bocetos. Comenzó a dibujar el siguiente capítulo de su vida. No sabía exactamente cómo se vería, pero por primera vez en mucho tiempo eso no la asustaba. La incertidumbre ya no era aterradora, era emocionante. El mar continuaba su eterno ritmo abajo, las olas subiendo y bajando, como la vida misma, como el amor, como el dolor. Todo era temporal, todo era transformable. Isabela Morales había aprendido la lección más importante de su vida. No necesitas a otra persona para estar completa. No necesitas que alguien te ame para ser valiosa. No necesitas un final feliz con otra persona para tener un final feliz. A veces el final más feliz es simplemente encontrarte a ti misma, amarte a ti misma, ser suficiente para ti misma. Y mientras Barcelona dormía a su alrededor, mientras el mar cantaba su canción nocturna, Isabella sonrió hacia el futuro desconocido que la esperaba. Un futuro que ella misma iba a crear en sus propios términos con sus propias reglas. Un futuro donde ella era la heroína de su propia historia. No la esposa de alguien, no la víctima de la traición de alguien, solo Isabella, artista, superviviente, mujer completa. Y eso era más que suficiente. Sol se acurrucó a sus pies, suspirando contento. Isabella le acarició la cabeza, sintiendo gratitud por este compañero peludo que había aparecido en el momento justo. Vamos a estar bien, Sol, susurró, más que bien. Vamos a ser extraordinarios. Y en ese momento, bajo las estrellas de Barcelona, con el mar como testigo eterno, Isabela Morales se permitió creer en esa promesa. El final no era el fin, era solo el comienzo.